¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les quiero hablar un poco de las ventas inmobiliarias, pero la charla esta se va a basar un poco en perder el miedo a las ventas, a las superventas, digamos, a vender productos más caros. La mayoría de los vendedores que por ahí voy entrenando van teniendo ciertos escalones a nivel de la venta. Digamos, un vendedor que nunca estuvo en el rubro o que nunca vendió productos caros o que no viene a lo mejor de un entorno de mucho dinero, tiende a ir escalando productos no tanto por la dificultad de vender el producto, sino por sus limitaciones mentales. Por ejemplo, arranca en el rubro inmobiliario, una inmobiliaria tradicional, o se abre su propio, se recibe de corredor y empieza a trabajar de a poco. Normalmente empiezan con cierres de alquileres, después venden algún terrenito baratito, algún monoambiente, un departamentito, pero nunca escalan a una propiedad muy cara, por ejemplo, una propiedad en un country o un piso exclusivo con vistas, qué sé yo, al río, al mar o donde estés, pero no tiene que ver tanto con el producto o con el precio del producto, sino tiene que ver más con las limitaciones mentales. Y a veces también tiene que ver con el miedo a poder hablar de igual a igual con un cliente, no sé, que uno que tenga que estar hablando, no sé, de 600, 800 mil dólares, como para dar un ejemplo. Obviamente que este ticket va a cambiar, no es lo mismo que estés en Punta del Este, Miami, que estés en Rosario, Santa Fe o en alguna otra ciudad. Pero se entiende cuál es la escala a la que estoy hablando. Les voy a contar una experiencia personal mía que a mí me ayudó muchísimo. Yo venía vendiendo departamentos, sobre todo de un dormitorio o dos dormitorios chiquititos. Pero, ¿qué pasa? Uno siempre numéricamente hace la ecuación, hace la cuenta de decir, wow, si yo vendería un departamento grande, mi número de comisiones sería como si vendería 4, 5, 6 chiquititos o más chicos. Entonces, dentro de mis objetivos tenía poder llegar a vender uno grande, pero tenía un poco ese miedo porque la realidad es que si vos no vendés humo, es muy difícil ponerte a hablar con un cliente de igual a igual sobre qué es mejor inversión o peor inversión cuando vos no tenés esa realidad. Ahora, por ejemplo, si vos vivís o tenés un poder económico o ya tenés experiencia de haber vendido varios de esos departamentos, te podés poner a hablar más de igual a igual con el cliente. Esa era mi limitación, que no había llegado a ese nivel económico, entonces digo, ¿cómo voy a vender un departamento de 800 mil dólares si no tengo esa realidad o tampoco tengo mucha experiencia en eso? Pero a veces el negocio inmobiliario no se basa solamente en la experiencia o en tu capacidad. A veces la gente o el cliente que te busca necesita otro tipo de servicio, otro tipo de acompañamiento. Yo siempre digo que vender una propiedad tiene que ver mucho con acompañar a la gente. Uno no se puede poner muy como vendedor así explosivo o un cerrador agresivo. A veces conviene más acompañar los procesos que ponerse agresivo. Entonces, resulta que me habían dado un departamento grande, como de 300 metros cuadrados, enfrente al río. Era muy interesante. En realidad estaba en un conjunto de un edificio, un proyecto desde el pozo que yo estaba vendiendo, que había vendido varias unidades chicas, pero estas eran de las unidades más grandes. El proceso fue el mismo. Generé publicidad, generé avisos, generé una buena descripción, eh, iba mandando info, trataba de tocar diferentes clientes, hasta que después de haber trabajado con esa propiedad sin volverme loco, mientras tanto seguía trabajando con otras, fueron llegando algunas consultas. Algunas consultas no prosperaron, pero una de estas consultas logró que yo pueda hacer una reunión. Me junté con un empresario, obviamente que estaba al nivel de esa propiedad. Cuando vinimos, me acuerdo bien que la reunión me generó un poco de timidez o de miedo, porque era un tipo bien plantado, sabía de lo que hablaba. Obviamente, una persona que a lo mejor tenía empresa, muchos empleados, tenía otro tipo de conversación, otro tipo de energía y otro tipo de nivel al que yo tenía. Me sentí en su momento un poco inferior, normal,
pero no me sentí inferior en el servicio que yo le podía ofrecer o cómo podía ocuparme. Entonces, me acuerdo que nos juntábamos, analizamos un poco el proyecto, le mostré los planos y me hizo varias preguntas de las cuales yo no las sabía. Entonces tuve dos caminos, decirle algo similar o lo que yo pensaba que era, callarme la boca o tratar de buscar la info. Yo lo que usé es totalmente la verdad, ser sincero y pensarlo de una manera, ser lo más transparente posible. Entonces, mientras íbamos llevando la conversación, me interesé mucho por él, no fui tanto a los metros cuadrados, sino le pregunté mucho, bueno, ¿vos para qué estás buscando la propiedad? No, la estoy buscando para mi familia, bueno, ¿cuántos hijos tenés? ¿Qué es lo que buscas en una propiedad? ¿Por qué te gusta la zona? Bueno, empecé a hacer muchas preguntas, de esa manera yo obtenía mucha info, pero en realidad también todas las preguntas las hacía para conocerlo y saber qué es lo que estaba buscando. Esa parte humana sí me salía mucho mejor que la parte técnica del departamento. Pero las preguntas que él me hacía, que me complicaba, tenían que ver con cuestiones técnicas. Por ejemplo, tipo de pisos, calefacciones, preguntas más puntuales que en unidades más chicas no me las hacían. Y esta persona obviamente buscaba un departamento que tenga una cierta calidad y ciertos estándares. No sé, me preguntaba materiales de muebles de cocina, entonces todo lo que él me iba preguntando yo no sabía qué era lo que decía. Le decía, mira, la verdad que no lo sé. Primero, sinceridad. Pero me anotaba la pregunta en un papel. Pero quédate tranquilo que te lo averiguo. Terminó la primera reunión con 4 o 5 preguntas que me hizo, sobre todo en calidades constructivas, me las anoté. Automáticamente cuando terminó la reunión llamé a la empresa, pedí reunirme con el dueño de la empresa, con el arquitecto y le dije, mira, tengo una persona muy interesada, pero me hizo estas preguntas y realmente no las sé. Me lo comentó, me lo dijo, me lo anoté, creo que no pasó media hora, una hora, lo llamé y le dije, mira, lo que me preguntaste es esto. Entonces el tipo se quedó sorprendido. No lo llamé ni para decirle, vas a comprar el departamento, ni forma de pago, no, simplemente para darle la información que yo en ese momento no se le había podido dar. Esto me llevó a otra reunión, después es como que se empezó a poner un poco más fino, y entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, esto se me fue de las manos a nivel técnico. Llamé al dueño de la constructora, llamé que era el arquitecto, y le dije, por favor, ¿podríamos hacer una reunión con esta persona que está muy interesada, pero me está haciendo algunas preguntas que se me dan de la mano, y yo lo que no quiero es mentir? Entonces, nos juntamos, una reunión, cafecito de por medio, pegaron buena onda, hizo preguntas, el arquitecto le contestó y surgieron. Seguimos avanzando. La verdad que fue súper positiva la reunión. Yo obviamente de esa reunión también aprendí un montón, pero en ningún momento ni mentí, ni volaseé, ni dije nada que no sabía. Bueno, después resulta que la persona le interesaba el departamento y surgió la parte legal, hice exactamente lo mismo. Pidan ayuda, ustedes tienen, el inmobiliario no tiene por qué saber todo. Y ni siquiera cuando tenés muchos años de experiencia. Yo tengo muchos años de experiencia y hay un montón de cosas que no las sé 100%. Por ejemplo, si a mí me viene a comprar un abogado, a lo mejor me hace ciertas preguntas que no sé, entonces directamente yo lo que hago es trabajar en conjunto, trabajar en equipo. Si yo tengo un escribano, que el escribano es el que lidera el proyecto que estoy comercializando, lo llamo y le digo, mira, tengo un cliente muy interesado, es abogado, me está haciendo ciertas preguntas, podés hacerme una reunión, podés hacerme la gauchada. Obviamente que no hago reunión con todo el mundo, hago cuando está más avanzada la negociación, pero se entiende. Bueno, resulta que había hecho unas preguntas legales, también le fui averiguando, le saqué todas las dudas, lo mismo con lo contable. Esta operación entre ida y vuelta, llevó como 60, 80 días. Hasta que decidió que lo iba a comprar, lo reservó, tomé la reserva, también muchos nervios, toda esa cuestión. Fui claro con cuáles eran mis honorarios desde un principio. Y estuve muy pendiente de él, muy pendiente en acompañarlo todo el tiempo. A veces, vender una propiedad, yo pienso como que la persona que está comprando del otro lado es una persona, es un gran amigo mío, o es un pariente mío que yo quiero mucho. Entonces, lo acompaño en el proceso, si bien él va a decidir todo, no es que apuro la decisión
o que empujo a la decisión, simplemente acompaño en el proceso. Es como cuando vas a comprar un auto, acompañar a un amigo a comprar un auto. Tu amigo se sienta en el auto para probarlo, agarra el volante y vos te sentás en el acompañante al lado y le decís, uy, me encanta el auto, qué bien que te queda, mirá qué bueno que está esto, mirá el detalle. Vas acompañando la situación, pero no sos el vendedor ahí que está apretando, apretando, apretando para que se haga la venta, porque eso a veces termina espantando y porque la compra inmobiliaria es una compra muy emocional, entonces tenés que ir acompañando esa situación. Resulta que después, bueno, pasó el tiempo, llegó el momento de la firma. Cuando vamos a la escribanía, se firma, estaba la mujer de la persona que me había comprado, y cuando se terminó de firmar todo, me dice el hombre, todavía no sé por qué te compré el departamento, me dice, y se ríe. Me lo dice en forma de chiste. Le digo, uy, ¿por qué me decís eso? Y la mujer también se ríe y me dice, mirá, dice que desde que empezamos a charlar, dice, me vendiste un departamento que hay un montón de cosas que no tenía ni idea de lo que estabas vendiendo, y era verdad, yo no estaba a la altura de vender esa propiedad. Pero me dice, te voy a dar, a dar el bien y un consejo en esto. Me dice, cuando yo estaba negociando con vos, estaba negociando a 1,5 cuadras otro departamento similar, que lo tenía una inmobiliaria muy reconocida. Claro, yo trabajaba en mi propia inmobiliaria en este momento, era un producto de una constructora, mi inmobiliaria era muy chiquita, en ese momento ni tenía oficina física. Y atendía a la gente en un café o le pedía a la constructora o a algún escribano amigo, depende de cómo se va dando la reunión. Pero me dice, ¿sabes por qué terminé comprando el departamento a vos? Eran 2 departamentos del Pozo muy similares. Porque la otra persona que le compré, me dice, su ego era tan grande que cuando yo le preguntaba las cosas y la persona no las sabía, me inventaba la respuesta. Dice, y yo no soy un estúpido, yo no soy un bobo, yo me doy cuenta cuando la gente inventa las respuestas. Dice, y eso a mí me molestó. A diferencia tuya, que en ningún momento inventaste ninguna respuesta. Me fuiste sincero, me dijiste, no lo sé. Lo averiguaste y a la hora me llamaste y me diste la respuesta correcta. Dice, eso tiene mucho más valor que andar mintiendo o andar diciendo algo 100% como no es, con tal de convencer a alguien. Entonces yo dije, wow, qué bueno, yo lo había hecho no desde ese punto, yo lo había hecho desde el punto del amor mismo, es como decir, acompaño a un amigo a venderle. Y como no tenía demasiada expectativa de venderle, simplemente yo lo estaba haciendo como para ganar experiencia en poder vender un producto caro, porque no tenía la presión de decir, no, esto lo tengo que vender sí o sí, sí o sí. Yo sabía que era mi primer departamento y como que lo estaba haciendo desde el lado de poder dar un buen servicio y no de volverme loco. Además, bueno, por ahí me pasaba más con las unidades chicas. Uno va aprendiendo que uno menos persigue el dinero y más se enfoca en dar el servicio, más se van dando las ventas y más entra el dinero. Pero bueno, eso es para otra charla. Pero resulta que me dice, la otra persona con su ego, una persona más grande, no podía decirme no. Y la otra persona tiene una mega oficina, la atendía con traje, con otras cuestiones. Dice, pero a mí me pareció mucho más noble lo tuyo. Y después lo que me pareció muy bien es que te preocupaste en hacerme la reunión con el arquitecto, la reunión con el escribano. Y muchas veces las inmobiliarias grandes, por una cuestión de ego, por una cuestión de miedo a que le roben la venta, a lo mejor no le hace la reunión con la constructora porque tiene miedo que la constructora le venda derecho. Y yo fui totalmente sincero, lo llamé al tipo de la constructora y dije, tengo un cliente, se me está yendo de las manos algunas preguntas, no me gustaría venderle un mal servicio, y le pedí de corazón una reunión. Y la persona me ayudó y gracias a esa venta después generé una relación súper linda. Así que se terminó, me dio las gracias, me dio el consejo. En el momento me dijo, no te puedo pagar la comisión ahora, pasate por la tarde por la otra casa que él tenía y me dice que te lo pago. Así que yo medio que me quedé ahí, pero confié, lo llamé por teléfono, a la tarde pasó y me pagó. Y fue mi primera gran comisión que cobré, porque cobré de ambas partes y en una sola venta
me acuerdo que el departamento costaba casi $800.000 y gané el 3 y la verdad que estaba súper feliz. Pero además del dinero, lo más importante es que gané experiencia en esto, en entender que una propiedad de alta gama a veces, o una propiedad chica, no se vende desde el lado de ser un vendedor agresivo o un vendedor, digo yo, de medias o de autos, que por ahí hay algunos vendedores de autos que son muy buenos y hay otros que son así como muy arrabaleros, les digo yo. Pero la venta inmobiliaria es una venta muy emocional. Ustedes calculen que una persona está comprando una propiedad para irse a vivir con su familia, para proyectar su vida, para proyectar una etapa de la vida de sus hijos, que a lo mejor son chiquitos y necesitan ciertas comodidades, y después esa comodidad, a lo mejor cuando son grandes y se van, cambian y los hijos se van y necesitan algo menor, o una persona que quiere comprar una oficina, un galpón, porque emocionalmente va a abrir su negocio o va a proyectar su empresa. Entonces siempre tiene una cuota emocional muy fuerte. Lo importante es que podamos seguir el proceso con amor, sin estar 100% enfocado en el dinero, no hacer macanas, y la venta se da sola y la comisión se paga sola. Y te puedo asegurar que si uno acompaña a la gente desde ese lado, desde no estar pensando que la gente es un número, sino desde el lado de acompañar, la venta se da y la gente después te paga tus honorarios con ganas. Así que bueno, espero que le haya servido la historia, el consejo, o mi historia la puedan transformar a una realidad de ustedes. Y bueno, nos vemos. Gracias.